participación, estimada Dolly. Quiero aclararles que Dolly no nos, como todos nosotros, no nos cobra ni un boliviano por las clases que nos da, lo hace, yo creo, por amor a esta profesión, porque estamos formando gente voluntaria para trabajar con niños, niñas, adolescentes que no tienen recursos económicos, que sufren agresiones sexuales, que son lastimadas en su propia vida. Así que todo el trabajo que hacemos aquí, la licenciada Dolly Mendoza, el licenciado Carlos Velázquez, es completamente altruista. Entonces yo le agradezco nuevamente a la licenciada Dolly Mendoza y le dejo a usted el curso. Muchas gracias, Dolly. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches a todos y todas. Bueno, un gusto realmente poder compartir y socializar tal vez la experiencia que se tiene en el área, ¿no? Y espero que siempre sea provechosa para poder realizar el trabajo interdisciplinario. Bueno, un poquito recapitulando, en la anterior sesión hablamos de los enfoques teóricos, ¿verdad? En los cuales nos basamos en el área de trabajo social para poder realizar el análisis de la problemática social, de la dinámica social, del problema social del que estamos hablando en realidad, ¿no? El abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y su entorno familiar. Bueno, para continuar el día de hoy, lo que vamos a ver a continuación es la metodología, las fases y los pasos que en trabajo social se deben llevar mínimamente adelante para poder realizar el diagnóstico y la evaluación de la situación familiar y comunitaria de la familia del niño, niña, adolescente, víctima de abuso sexual. Para ello, voy a compartir... Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Estamos escuchando? Sí, sí, perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, entonces voy a compartirles un pequeño video de la historia de Olga para poder posteriormente ir recordando el caso de acuerdo a lo que les vaya explicando acerca de la metodología, de los sistemas que se deben evaluar, de los instrumentos que debemos aplicar en trabajo social. Ustedes vayan pensando y recordando el caso de Olga para ir viendo cómo podríamos aplicar estos enfoques que hemos avanzado la anterior sesión y los indicadores, los parámetros que ahora les voy a ir explicando para poder investigar, analizar y poder intervenir en la dinámica familiar de la víctima de abuso sexual. Olga Vázquez tiene 17 años y ha vivido con miedo la mayor parte de su joven vida por culpa de la brutal ira a manos de su padre. Guatemala es uno de los lugares... Positivo, hay audio. Para las mujeres. En promedio, mueren 2 mujeres al día. Olga es una de las innumerables mujeres que mantienen en silencio su situación de abuso, hasta ahora. Con la ayuda de UNICEF y sus aliados, Olga y otras víctimas de violencia sexual rehacen sus vidas. A continuación, la historia de Olga, contada por ella misma. A los 15 años, yo resulté embarazada. Pero el problema era que a mí jamás nadie me había hablado de ningún embarazo, de que cómo se tenían los niños. Resulté embarazada y yo empecé con vómitos, náuseas y todo eso. Yo tenía miedo de decirle que yo tenía náuseas y todo eso, pero en realidad yo no sabía nada. Después cuando me fue creciendo el estómago y todo, recuerdo una vez una señora que me preguntó y yo le dije que era de un novio, pero en realidad yo no tenía novio porque mi papá no me dejaba tener ni amiga. El miedo que me tenía él también pasé ocultando muchas cosas que él me hacía, pasé ocultando que estaba embarazada de él y haciendo muchas mentiras por el miedo que le tenía a él a decir la verdad. El fenómeno de la explotación sexual en Guatemala y sobre todo de la violencia sexual es un fenómeno sumamente grave. De enero para acá hemos atendido a 146 casos, de los cuales más del 50% son casos de violencia sexual. También tenía
relaciones sexuales conmigo a la fuerza porque no era mi gusto. Yo odiaba cuando él hacía eso. Y si yo no me dejaba y yo no hacía lo que él me pedía, él me pegaba y me pegaba muy fuerte, me daba con los cables de la tele. Él se mantenía diciendo de que yo era su esposa, y desde que se fue mi mamá me prohibió muchas cosas. Me prohibió ya no jugar con mis amigas, me sacó de la escuela. Ya no me dejaba tener la libertad que yo quería. Y todo eso durante ese tiempo a mí me dolía mucho. Y la información que nosotros tenemos respecto a la mamá de Olga es que ella se encuentra en Estados Unidos, que al sentirse presionada por la violencia que ejercía el esposo en contra de ella salió huyendo a Estados Unidos. Hemos obtenido información reciente de que inclusive ella estaba mandando dinero hacia los abuelos de Olga en forma de remesa para el sostenimiento de sus niños. Sin embargo, este dinero nunca llegaba a los niños, sino que era el esposo de esta señora, el abusador, quien se estaba quedando con todo el dinero. A partir de estas últimas investigaciones que estamos realizando, vamos a hacer un esfuerzo por tratar de ubicar a la mamá de Olga para ver qué otro recurso familiar podemos encontrar. La prevalencia de la impunidad, es decir, que los crímenes y delitos contra niños y niñas no son castigados, no son castigados. Y el silencio social que a menudo rodea los casos de abuso sexual, se genera algo así como una pinza aplastante para niños y niñas. Todo ello está vinculado una vez más a una impunidad prevalente contra la que ya se está luchando, eso hay que decirlo, de una manera creciente, cada vez hay más denuncias, y que de hecho UNICEF está combatiendo con la ayuda de organizaciones como El Refugio y la Fundación Sobrevivientes. Otro elemento que también es sumamente importante mencionar es que hay una persecución penal en contra de la persona que abusó de Olga, en este caso su padre. Él todavía está libre, hay una orden de captura pendiente de ejecutar. En este sentido también es un peligro para Olga regresarla a esta comunidad. Tenemos que dar un compás de espera hasta que esta persona sea detenida. tengo que darle gracias a Dios por tener una niña tan linda, que tal vez fue algo que yo no decía, pero la quiero mucho, es mi hija, y es parte de mí, porque sé que hay muchas niñas, hay muchas adolescentes que pasaron y están pasando lo mismo que yo, y de que por el miedo no dicen nada, de que hablaran y que no callen, que agarren la valentía de que hablen y que lo hablen con una persona de confianza, con un adulto responsable que luchen por sus sueños y que sí puedan seguir adelante como ellos. Sí pueden. Para Televisión UNICEF, Pedro Bujalance. Para obtener más información, visite el sitio unicef.org. Bueno, ahora hemos visto este video del caso de Olga, ¿no? Bueno, he puesto este video con la intención de que puedan ustedes recordar y poder ir viendo, ¿no? El contexto donde se ha desarrollado la situación de abuso sexual de Olga, ¿no? En un entorno familiar, donde existen indicadores de riesgo, y en intervención posteriormente se va viendo, ¿no? Va desarrollando, va realizándose ubicación de la mamá, se van dando elementos tanto del contexto familiar como del contexto comunitario, ¿no? También indican ahí de que no pueden retornar a Olga a su comunidad porque el padre está prófugo. También hablan de unos abuelitos. Entonces, un poquito, esa es la idea, ¿no? De que tengamos en mente este caso de Olga, como varios casos que van a llegar o seguramente ya han llegado a sus manos, ¿no? Y como equipos interdisciplinarios, y en este caso en el área de trabajo social, una vez que llegue el caso a nuestras manos, lo que corresponde es realizar la evaluación social integral para poder contribuir
¿no? A dar alternativas de apoyo a esta niña o adolescente. Entonces voy a empezar compartiendo la presentación, donde les voy a mostrar cómo empezamos a abordar la investigación y la evaluación de la situación de Olga, ¿no? O de cualquier otro niño que llegue hacia nosotros. Bueno, la metodología que vamos a utilizar en trabajo social está compuesto principalmente de 4 fases grandes. La primera es el diagnóstico del sistema familiar. La segunda, la evaluación del entorno comunitario de la niña o adolescente y su familia. La tercera fase, la evaluación de la situación familiar, en donde vamos a concluir la investigación, toda la información que hemos podido recabar de la situación familiar y de la evaluación del entorno comunitario, para finalmente poder abordar, concluir y elaborar el informe del área social. En la primera fase de diagnóstico del sistema familiar de la niño o adolescente, lo que vamos a realizar es la investigación sobre el núcleo familiar. Por lo general, mínimamente tendríamos que tener 2 encuentros con la familia, ¿no? Efectivamente, me preguntaban cuánto tiempo tenemos. A veces en defensorías en 24 o en 48 horas, o en otros servicios en 24 y 48 horas ya solicitan que se cuente con una investigación de la situación familiar del niño víctima de abuso sexual. Entonces, tenemos que ser ágiles y rápidos, ¿no? Entonces, el primer encuentro por lo general es cuando nosotros aperturamos el caso, hacemos el acercamiento a la familia, donde ya vamos a ir recabando la información general acerca de la dinámica de la familia, composición, estructura y la situación problemática por la cual están atravesando. Posteriormente, vamos en un segundo encuentro que en una visita domiciliaria vamos a poder verificar las condiciones de habitabilidad y también ya tomar contacto en situ con la familia y constatar y averiguar, indagar acerca de su sistema de relacionamiento o dinámica familiar. Ya. Entonces, como les indicábamos en el primer encuentro, el objetivo es poder crear una relación de confianza con la familia para que posteriormente podamos obtener información acerca de las características de esta familia. En el segundo encuentro con la familia vamos a recopilar la información de la misma, identificando, aproximándonos, además de lograr el contacto con esta familia y con todos sus miembros en lo posible, para poder indagar acerca del funcionamiento de esta familia, ¿no? Este encuentro es uno de los primeros momentos con la familia que es fundamental, puesto que nos va a permitir conocer la historia de la familia de forma integral. Ahora, en este encuentro ya con la familia, en la visita domiciliaria, o mejor dicho, perdón, en la situación de la evaluación de esta familia, tenemos ciertas dimensiones de análisis en el área social. Ya estas dimensiones van a aportar a que podamos nosotros evaluar de forma integral tanto el sistema familiar como el entorno comunitario del niño, adolescente. Y vamos en este caso, a contemplar y a estudiar el sistema familiar, el sistema escolar, el sistema social y el sistema cultural, ya que son dimensiones importantes que debemos tomar en cuenta al momento de analizar, estudiar, investigar y evaluar a esta familia. Bueno, el diagnóstico del sistema familiar nos va a permitir establecer, como les indicaba, las características socioeconómicas y relacionales de este núcleo familiar, así como las potencialidades que como familia ellos cuentan y presentan para poder proteger al niño o niña víctima, o las dificultades que ellos presenten justamente para poder velar por la protección de esta niña o niño. Por lo tanto, vamos a realizar en este diagnóstico visitas domiciliarias, entrevistas y aplicación de otros instrumentos como es el ecomapa, el genograma familiar, que nos van a ayudar como técnicas para poder analizar estas dimensiones que habíamos mencionado. Ya en este diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a indagar? Vamos a indagar sobre la composición del grupo familiar,
las características personales y familiares como ser vivienda, trabajo, ingresos económicos, relaciones familiares, salud, entre otros, que van a aportar a nuestro diagnóstico. Asimismo, vamos a conocer la existencia de otros familiares con quienes a futuro podamos tomar contacto. Por ejemplo, si pasamos al caso de Olga, vamos a ver que en cuanto a la composición familiar, actualmente es una familia desestructurada, ¿no? Antes de que ya salga a la luz la situación de abuso sexual, era una familia de tipo nuclear, ¿no? Disfuncional. Y vamos a ir describiendo, ¿no? Seguramente habría que ver en qué condiciones de vivienda estarían viviendo en la familia de Olga, ¿no? Será en hacinamiento, en condiciones de pobreza. El papá habría que ver qué actividad económica tenía. Hemos visto que indicaban también que existía la situación de violencia intrafamiliar, por lo cual la mamá posteriormente abandonó el hogar, abandonando también a los niños, ¿no? Entonces, vamos a ir conociendo todas estas dimensiones del sistema familiar. ¿Qué es el sistema familiar? Para el área de trabajo social, la familia constituye una de las redes de apoyo fundamentales para la víctima de abuso sexual. Y tanto su configuración relacional como su reacción ante la revelación del abuso sexual van a condicionar las posibilidades de afrontamiento y recuperación de la víctima, ¿no? Esta es la primera red de apoyo fundamental para el niño. Y depende, como indica acá, cómo va a reaccionar ese sistema ante esta situación de abuso. De forma protectora o de forma en que va a abandonar. ¿Cómo va a reaccionar? En el caso de la familia de Olga, la mamá tuvo que huir por la situación de violencia, ¿no? El papá está prófugo, ¿no? ¿Qué red familiar de apoyo cuenta Olga en este momento? ¿No? Por los datos que tenemos, tenemos a los abuelitos, ¿no? Por línea materna, que podrían ser un referente, pero también, como indicaba el personal, están realizando la ubicación de la madre, ¿no? En Estados Unidos. Asimismo, el daño dentro de la misma puede conllevar la aparición de secuelas sociales o lesiones sociales en la víctima, ¿no? Entonces, por ello, dentro de la evaluación sociofamiliar en los casos de abuso sexual, es imprescindible analizar la familia y sus dinámicas de relación al interior. Ahora, en el sistema familiar vamos a evaluar principalmente dos puntos fundamentales. Uno es la estructura. En la estructura, como estamos viendo, vamos a encontrar a los subsistemas, a las alianzas, a las jerarquías, ¿no? En este caso, los subsistemas, nos podemos referir al subsistema de la pareja, ¿no? Los padres. Encontramos otro subsistema de los hermanos. En el caso de Olga, está Olga, pero también dan referencia que es la hermanita, ¿no? Entonces había que indagar más cuál la situación de esa hermanita o hermanito, ¿no? Probablemente ha podido ser también víctima de abuso, no sé. En cuanto a las alianzas, en muchos casos donde existen situaciones de abuso sexual y existen problemas de violencia intrafamiliar, suele ocurrirse que se dan alianzas, ¿no? Por ejemplo, el padre que es abusador, que es violento en muchos casos, fomenta que el hijo varón, por este sistema machista, apoya, no le dice, no, a ti te tienen que obedecer tus hermanas, tu mamá también, tú eres hombre, si no estoy yo, estás tú, así que como hombre de la casa te tienen que obedecer, nadie te tiene por qué decir nada. Entonces, por esa situación, tal vez el hijo se ve aliado al papá y a pesar de que el papá incurre en situación de violencia en contra de la mamá, el hijo se alía y le dice, no, es que el papá tiene razón, él lo está haciendo porque tú no limpias, tú no cocinas, no eres buena madre, no eres buena esposa. O en caso contrario, ¿no? La hija puede generar una alianza con la mamá y en contra del papá decir, no, tú estás mal, papá, y le pegas, le riñes de nada a mi mamá, ella no tiene la culpa, tú estás mal. Entonces indirectamente se van generando estas situaciones de alianzas, ¿no? Al interior de la dinámica familiar.
es importante detectarlas, ¿no? De acuerdo al caso, qué alianzas se están generando al interior. También vemos las jerarquías, ¿no? En este caso, del ejemplo que estamos poniendo, primero está el papá, ni siquiera tal vez esté luego la mamá, probablemente en jerarquía esté luego el hijo, ¿no? Al cual lo ha empoderado el papá, ¿no? Y la mamá estaría entrando tal vez a un nivel de otra hija. Entonces, ¿ves? Se van viendo las posiciones, las jerarquías que cada integrante de la familia va asumiendo al interior de la misma. En cuanto al funcionamiento, podemos encontrar o ir analizando, investigando, viendo principalmente 3 puntos, ¿no? Roles, la función y los límites, ¿no? Existen obviamente más indicadores, pero estos serían los principales, por lo menos, a ir analizando. Los roles ya están designados, ¿no? Por ejemplo, el rol de madre, el rol de padre, el rol de hijo mayor o hija mayor, el rol de la hija o hijo menor, ¿no? Como que se van dando ya, de hecho. La función está referida a cómo cada uno de estos integrantes de la familia asume ese rol. Asume ese rol de forma eficiente, no eficiente, cómo lo está asumiendo ese rol. Por ejemplo, tiene el rol de padre. Supuestamente el rol es de proveedor de las necesidades y satisfacción de las necesidades básicas del núcleo familiar. Pero en cuanto a la función, tal vez este padre no está asumiendo esa función, ¿no? Sí, va a trabajar, consume bebidas alcohólicas, trabaja a la semana 3 días, los otros 4 días consume bebidas alcohólicas, 2 días, está de resaca el 3er día, el 4 está curando todavía el chaki, ¿no? Entonces no está, la función de ese rol no está siendo cumplida como correspondería, ¿no? Y así, ¿no? Podemos asumir por ahí la mamá en esta situación de violencia intrafamiliar se encuentra realmente deprimida, que está en una situación tan compleja que ella ya no puede asumir su rol como corresponde, ¿no? Y se está descuidando de ella misma, de su salud, tal vez se encuentra enferma con alguna situación crónica, no sé, de los riñones que por no cuidarse, ella posteriormente puede parar al hospital. Por esta situación de salud y la depresión puede que descuide la alimentación de los niños, la vestimenta de los niños. Supuestamente, de acuerdo a su rol, ella tendría que hacer el seguimiento de las actividades educativas de sus niños en el colegio, de acuerdo a este núcleo familiar, ¿verdad? De cómo se han distribuido los roles. Pero ella, por la situación de salud, no lo está ejerciendo como corresponde, no va al colegio, no hace seguimiento, entonces los niños están descuidados, ¿no? Y así, ¿no? El desempeño de estos roles se está viendo que no se están cumpliendo como corresponde. En cuanto a los límites, por ejemplo, ¿no? Los límites, podríamos hablar en este caso, del respeto, ¿no? Se supone que el límite saludable tendría que ser que los hijos mantengan el respeto hacia la madre, hacia el padre. Pero en este caso que pusimos, el padre empoderado al hijo mayor, y este hijo ya no tiene los límites no claros, ¿no? De respeto hacia su mamá, ¿no? Ya la ve como una hija o como una hermana tal vez, y ya no está el respeto que tendría que tenerle a su mamá como corresponde. Entonces los límites en esa familia en cuanto al respeto estarían difusos, poco claros, ¿no? Entonces, estos 3 puntos son importantes irlos analizando en cuanto al funcionamiento de cada familia que nos toca, ¿no? Y vamos a ir viendo en qué contexto, qué relaciones se están dando en los cuales se ha suscitado la situación de abuso sexual. Entonces, en situación de abuso, son habituales los trastornos relacionados con la organización jerárquica de la familia, como les indicaba, ¿no? Esto que está primero el papá, en vez de que esté la mamá, está el hijo mayor, se invierte el rol, la mamá en vez de estar en el rol de padre o madre, está en el rol de una hija más. Entonces están
desorganizando, ¿no? La jerarquía en la familia. En las familias abusadoras, los límites de la jerarquía no están claramente definidos, como estábamos explicando, ¿no? No, la mamá no está asumiendo ese rol como le corresponde, pero no porque ella quiera, sino porque hay una problemática, ¿no? Al interior de esa familia. No hay claridad en roles y tareas por parte de los adultos y él o la niña se sienten confusos. En esta dinámica familiar, los niños menores van a estar confundidos, efectivamente, ¿no? Van a indicar, ¿qué pasa? Mi papá es el padre de familia, pero no provee. Mi mamá es la que tendría que ordenar, pero está mal, está enferma. Mi hermano está asumiendo un rol de jerarquía, pero no lo está haciendo saludablemente, ¿no? Es más, maltratando a mi mamá. Entonces, no hay una jerarquía clara para estos niños y es una situación que confunde, ¿no? Es por lo general dinámicas familiares se dan estas situaciones. Bueno, entonces en este encuentro, como veíamos, tenemos parámetros que tenemos que evaluar, ¿verdad? En cuanto a la estructura, en cuanto al funcionamiento, y para ello también tenemos que valernos de técnicas e instrumentos. Bueno, acá tenemos algunos instrumentos, ¿no? En primera instancia nosotros vamos a hacer la ubicación domiciliaria del domicilio de la familia. Entonces, bueno, tenemos que instrumentar y documentar absolutamente todo, porque el caso no es nuestro, el caso le corresponde al niño, niña, adolescente, y por tanto todos los actuados que nosotros realicemos deben quedar en sus actuados. Ahorita se me ocurre, existen casos en los que, pongamos el ejemplo que esta situación de Olga, como vieron, llegó al centro de acogida. Se complicó al tal nivel que no existen referentes familiares. Pongamos el caso que el equipo no tiene, del hogar no tiene referencias de familiares. Entonces, ¿qué hace el equipo de centro de acogida? Acude a los actuados de Defensoría de la Niñez y Adolescencia para ubicar a familia ampliada, para poder viabilizar una reintegración familiar. Pero, ¿qué encontramos en muchos casos? El expediente de Defensoría de la Niñez y Adolescencia en el área social puede que tenga todo documentado, como puede que no. En el caso de que todo lo tenga documentado, va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque en este proceso de la investigación del núcleo familiar y del entorno comunitario, los actuados de la trabajadora social van a estar documentados. Va a estar la ficha domiciliaria del domicilio de la familia, que pongamos en este caso como el papá está prófugo, la mamá también tuvo que huir del hogar, ya no están viviendo ahí. Sin embargo, como no contamos con información de más referentes familiares, ¿qué vamos a hacer? Acudimos al caso, encontramos esta ficha de ubicación domiciliaria, tenemos el croquis, los datos de referencia, las movidas de transporte, llegamos al domicilio y lo que podemos hacer es hablar con el dueño de casa, con los vecinos, y algo nos va a salir de eso. Pero si no contamos con esta ficha de ubicación domiciliaria y solo contamos con una dirección que tal vez está escrita de forma incorrecta, no vamos a llegar al domicilio, cosa que me ha pasado personalmente a mí, al ubicar a familiares, estando en el centro de acogida, acudiendo al folder de Defensoría, no he podido encontrar la dirección que tenían en el expediente, no contaba con un croquis de ubicación domiciliaria, del domicilio del núcleo familiar y tampoco de familia ampliada. Por tanto, se nos ha complicado ubicar a la familia ampliada, realmente de gran manera. Entonces es importante desde este instrumento ir documentando todo. Posteriormente tenemos a la ficha de visita domiciliaria. Este instrumento ya nos va a ayudar a verificar las condiciones de habitabilidad en situ, en el lugar, ¿no? de la familia. Efectivamente, si bien son datos generales, tal vez podríamos decir que para qué nos sirven, tienen su finalidad al final, ¿no? En el primer punto tenemos los datos generales de identificación del niño, el grupo familiar. En el primer encuentro con la familia, como decíamos, tomamos los datos generales y en muchos casos, si ven el expediente de defensoría, en la ficha de apertura del caso tenemos al papá, la mamá y la niña y no tenemos a más referentes. Pero acá en la visita vamos a poder tal vez ampliar, si no se ha podido hacer en
en el primer encuentro, quiénes son los integrantes reales de esta familia, ¿no? No había sido solamente papá, mamá y la adolescente. Ahí en el núcleo vamos a preguntar quién más es, quién más es, quién más falta, y nos irán diciendo, incluso los niños. Sí, faltan mis dos hermanitos. Ah, sí, pero no están aquí. Ah, sí, no, señorita, no están porque, ¿qué pasó? Es que están en el hogar, llegaron al hogar. ¿Y por qué situación? ¿Desde cuándo? Hace 2 años. Ah, ¿y por qué no han vuelto al domicilio? Es que no nos quieren devolver porque dicen que mi papá ha sido el que quiso abusar de ellos, pero es mentira. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que había un contexto realmente de dinámica familiar riesgoso, ¿no? Y que hay más riesgos todavía, hay niños de por medio y habrá que seguir indagando, investigando. A veces los casos se quedan ahí, los otros niños están en el centro de acogida, no se activa el caso y por ahí hay vulneración de derechos de estos otros niños más. Entonces es importante conocer la estructura familiar, quiénes son, quiénes las componen, ¿no? Vamos describiendo la edad, la relación en relación a la víctima, el estado civil, grado de instrucción, la ocupación actual, y también se puede poner un cuadrito de observaciones. En algunos casos dicen, sí, mi hermanita de 13 años no está aquí porque está trabajando con mi padrino. Ah, ya está trabajando, ¿no? Sin sueldo, pero para evitarse gastar dinero en las necesidades básicas de los niños, han mandado a una niña con un padrino. ¿Y cómo está esa niña? No sabemos. Por ahí se está suscitando alguna situación de abuso, algún tipo de maltrato contra esta niña. Nosotros ya tenemos ahí una acción a seguir, ¿no? Como tenemos aquí en la ficha final una tarea para investigar, ¿no? A veces en algún caso recuerdo, decían, ah, sí, antes vivíamos con mis primitos más, pero ya no están, ¿no? Los niños hablan. Y yo les decía, ¿y qué primitos? Sí, vivían, mi tía, la hermana de mi mamá, vivía aquí con nosotros, vivíamos juntos y mis dos primitos más vivían aquí, pero se fueron un día sin dar explicaciones. Ah, ya, ¿y por qué? ¿Por qué se fueron sin dar explicaciones? No sé, algo ha pasado con mi papá, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, me pareció algo que llamaba la atención. Inmediatamente traté de a la mamá pedirle los datos de su hermana, dónde vivía, su celular, contactarla, y llegué a esa familia y lamentablemente, ya haciendo una entrevista con estos dos sobrinitos, eh, había indicadores de abuso sexual también hacia estos sobrinos anteriormente, hace algunos años. Por eso habían abandonado el hogar, habían peleado las hermanas y la situación se había quedado ahí, ¿no ve? Y esto ya fue razón para aperturar otro caso, ¿no? En relación a estos primitos, ¿no? Que ya se designó otra defensoría para investigar la situación con un mismo agresor, ¿no? Entonces, estos datos a veces que parecen, como les digo, que no nos van a servir, nos pueden, y en el domicilio y con la familia en el lugar, puede ir saliendo más información y podemos detectar más víctimas de abuso sexual. Bueno, continuando, ya vemos los datos en relación a la vivienda. Ahí vamos a determinar si existen situaciones de hacinamiento. A veces son familias de 8 hermanitos, 6, 7, donde viven o duermen en 3 camas, duermen mujercitas, varoncitos. En muchos casos se ha dado situaciones de abuso sexual del hermano mayor a la hermanita. ¿Por qué? Porque dormían en la misma cama, ya estaban en proceso de desarrollo y se han suscitado situaciones de abuso sexual. Entonces, aquí vamos viendo esos factores en relación a la vivienda que pueden propiciar también situaciones de abuso sexual. Los datos de la vivienda, como indicamos, de qué están construidos, los materiales que ahí nos indican si existe grado de pobreza o no en esta familia, que es otro factor de riesgo para el abuso sexual. Vemos condiciones ambientales, acceso a servicios básicos, de transporte, bueno, que van determinando esos factores de riesgo, ¿no? Y la situación y el nivel de vida de la familia. Luego vamos viendo en el camino, también vamos nosotros detectando si alrededor del barrio, alrededor de la familia existen, ¿no? O qué recursos institucionales existen en el barrio. Existirá un centro de salud, en el centro de salud darán orientación para adolescentes, habrá charlas, no sé, habrá servicios en salud sexual y reproductiva, habrá una cancha deportiva, habrá una escuela de fútbol, habrá un centro de apoyo pedagógico
ya vamos detectando en el lugar, en el sitio, vamos determinando qué recursos institucionales contamos en el barrio del niño y adolescente. Las redes sociales naturales que existen estas, la vida cotidiana del sistema familiar, ya vamos viendo, ¿no? En la entrevista ya vamos determinando cuál era el contexto en el que vivían, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Por decir, en el caso de Olga podríamos ir viendo, ¿no? Por ahí la mamá trabajaba vendiendo anticuchos, vendía en la puerta de un local en la Avenida Perú, salía a las 10 de la noche y trabajaba hasta las 4 de la mañana, porque están los locales y consumen anticuchos. Entonces la mamá ya salía del hogar, que vivía muy lejos, a las 8 de la noche, pero ya desde la tarde preparaba los alimentos. El papá podíamos ver que, por ejemplo, podríamos decir que era taxista, entonces tenía la libertad de ir y volver a la casa en cualquier momento, la dejaba la esposa y volvía a la casa, y podíamos ver que en el retorno, ante la ausencia de la madre, él aprovechaba y abusaba sexualmente a su hija. Entonces ya vamos viendo cuál era la dinámica familiar, económica, cómo se movían, en qué contexto se ha desarrollado la situación de abuso sexual. Ya vamos vislumbrando esto con la entrevista. El concepto general de la visita, ya vamos sacando, ¿no? Estas conclusiones que estamos observando, factores de riesgo que han podido propiciar la situación de abuso sexual hacia la adolescente, ¿no? Y las acciones a seguir, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que por ahí cuentan con una pared húmeda en uno de los cuartos en donde duermen los niños y los hermanitos, y esta situación ya está afectando a la salud, no solo de los niños, sino de la mamá. Por ahí la mamá está con una situación de cáncer, esta situación va a agravar. Entonces hay que ir viendo alternativas a través de la gestión social, que es el poder que tenemos las trabajadoras sociales, ir gestionando, ¿no? Ver cómo podemos aportar, apoyar para apoyar en cuanto a condiciones de habitabilidad o en cuanto a otro factor que veamos que podamos incidir en apoyar y fortalecer esta familia. En entrevista, bueno, la entrevista semiestructurada que vamos a ir elaborando, la vamos a ir elaborando en cuanto a estos indicadores que les mencioné en primera instancia, ¿no? En cuanto a la estructura, el funcionamiento, para poder ir justamente sacando esta información y entender la dinámica relacional de esta familia. Vamos a poder ver la organización familiar, vamos a poderla describir en cuanto a sus aspectos estructurales, y en cuanto a cada uno de estos indicadores que pusimos, podemos ir formulando preguntas, ¿no? Para ir ya sacando la información en cuanto a la familia. Preguntas en cuanto a la jerarquía, en cuanto a cómo se organiza, en cuanto a los sistemas, o ir ya sacando conclusiones en cuanto a lo que ya nos han ido comentando, ¿verdad? Ha ido saliendo en la charla con los integrantes de la familia. Ver en cuanto a los límites, las alianzas, lo que hablábamos, en qué etapa del ciclo vital se encuentra la familia. Es una familia que es con niños adolescentes, pero también con niños en edad escolar, en qué etapa del ciclo vital se encuentran. Podemos ir viendo también ya las creencias en cuanto a creencias que tienen ellos como familia, ¿no? En cuanto al abuso sexual, en cuanto a la jerarquía, quién manda. Entonces ya vamos viendo varias de esas percepciones que ellos tienen como familia. Otro instrumento, otra técnica que nos ayuda para poder ir entendiendo. Estamos haciendo la entrevista, estamos verificando in situ cuál es la dinámica familiar de esta familia, cómo se organiza, cómo es su composición, cómo es su estructura, cómo se van relacionando, todo lo que hemos ido viendo, esto de las jerarquías de mamá, papá, del hermano mayor, de los límites, todo eso lo podemos ir graficando para entenderlo mejor o sintetizarlo en un genograma familiar, ¿no? Aquí vemos papá, mamá, podemos ir graficando, ¿no? Ya específicamente al elaborar el genograma, cuál es la relación entre mamá y papá, cuál es la relación de cada uno de ellos con cada uno de sus hijos, es distante, es bastante cercana, cómo es la relación de la mamá con cada uno de sus hijos,
cómo es la relación entre los hermanos, si existen alianzas entre el hermano 1 con el hermano 4, entre el 2 con el 3, y qué alianzas existen, esto que decíamos del papá con el hermano mayor, de la mamá con la hija mayor, ¿verdad? Entonces podemos ir graficando. En el caso de Olga, por ejemplo, veíamos que existen unos referentes familiares, ¿no? Que están presentes, los abuelos maternos, entonces podemos también graficar, ¿no? Que hay una relación a favor de la mamá, cercana con la mamá, cercana con los hijos, habrá sido cercana con el papá, no habrá sido. Entonces podemos ir graficando todas estas relaciones que hemos ido detectando en la estructura y en la organización de la familia, en este genograma familiar que nos ayuda de forma concretita a explicar incluso la historia, ¿no? Desde el hecho hasta tal vez desde que se casaron, cómo es la dinámica. En una primera fase estaba bien, en una segunda fase empezó a existir violencia intrafamiliar, consumo de alcohol, ¿no? A la fecha hay distanciamiento, hay problemas de salud. Entonces, todo eso podemos irlo graficando en el genograma familiar. Bueno, entonces en esta primera fase hemos procedido a evaluar al entorno familiar, al núcleo familiar, como decía. Ya en la segunda fase, que corresponde, vamos a proceder a evaluar el entorno comunitario de la niña, niño o adolescente. Ya esta evaluación se realiza paralelamente a la investigación del núcleo familiar. Como veíamos, ¿verdad? En la ficha de visita domiciliaria ya estamos detectando los recursos comunitarios que existen alrededor de la familia. Entonces, de a poco vamos realizando también paralelamente. Bueno, entonces, también corresponde realizar la evaluación del entorno comunitario del niño, niña, adolescente y la familia en relación a los recursos comunitarios disponibles. En la ficha de visita hemos ido detectando, existen estas instituciones, pero ya en la entrevista vamos viendo, ¿no? Si los niños o la niña víctima acudía a la escuela de fútbol de la zona, acudía a la iglesia de la zona, la mamá por los problemas de salud acude constantemente al centro de salud, por ahí, no sé, una idea, ¿no? El papá tiene problemas de consumo de alcohol, por ahí estaba asistiendo al grupo de alcohólicos anónimos de la zona. Entonces, lo que hacemos es relacionando la familia y al niño con estos recursos comunitarios que se encuentran disponibles al entorno de esta familia. También este proceso es importante puesto que de la identificación de los recursos de la comunidad y la capacidad de los mismos para apoyar el proceso de reintegración familiar cuando se requiera, se generan condiciones para la sostenibilidad del proceso de apoyo de la niña, adolescente. Aquí pongamos, por ejemplo, estamos evaluando estos recursos que existen en la comunidad. En el caso de Olga, ¿no? Indicaban que no podía retornar porque el papá aún estaba prófugo. Y estaban haciendo la ubicación domiciliaria de la mamá. La ubicación de la mamá en Estados Unidos. Pongamos que se va hasta el fondo y se ubica la mamá y se logra el retorno de la mamá acá, a Bolivia, al lado de su hija. Se logra que el papá sea aprendido y ya no se constituye un obstáculo para que puedan retornar a su comunidad, ¿verdad? Sin embargo, la mamá, en este caso, está retornando a Estados Unidos, probablemente a una fuente de ingreso económico. Aquí en Bolivia no tiene una fuente de ingreso económico, tiene problemas de salud. Entonces, la niña también está con secuelas del abuso sexual, tiene temor volver a donde iba, a la escuela de fútbol, donde asistía, ya no quiere volver a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de fortalecer y ahí también de trabajar con estos recursos institucionales para poder lograr que una vez más se reintegre la víctima de abuso sexual y por el otro lado que los recursos que estén alrededor de la comunidad puedan priorizar y apoyar de forma prioritaria la situación de salud de la familia o de la mamá en este caso, ¿no? Entonces, trabajamos evaluando, reconociendo, pero también para posteriormente poder fortalecer el apoyo comunitario hacia nuestra familia y a nuestro niño víctima de abuso sexual. En dicho sentido, el cumplimiento de los derechos de la niña, niño o adolescente y el buen trato infantil debe ser el resultado del esfuerzo conjunto de la comunidad y la sociedad. Como veíamos, ¿no?
el niño, niña, adolescente y su familia no están al aire, sueltos, colgados. Nosotros tenemos que tener la capacidad justamente de trabajar en red, ¿no? Con las instituciones y poder, al contrario, apoyar, cobijar a este entorno familiar. Para eso nos sirve esta evaluación y detección de recursos institucionales, ¿no? Y solo con este apoyo vamos a poder lograr que esta familia también salga adelante. Ahora, en esta evaluación del entorno comunitario, encontramos ciertos sistemas también que debemos evaluar al momento de evaluar e investigar. Y uno de ellos es el sistema escolar. Ya en el sistema escolar, cuando se ha suscitado una situación de abuso sexual, nosotros vamos a poder encontrar indicadores que nos manifiesten que efectivamente ha habido una situación de abuso sexual. Por ejemplo, al ver el indicador de las relaciones con sus iguales, podríamos decir que Olga, ¿no? Ella decía, ¿no? Iba al colegio, estaba muy tranquila, tal vez Olga era muy sociable con sus compañeras del colegio, entonces tenía una muy buena relación con sus compañeros. Pero de un tiempo ya ella cambió su actitud y su relación con esos sus compañeros, ya no quiso hablarles, ya no quiso reunirse con ellos, ya no quiso jugar con ellos, ya se empezó a separar de ellos. Entonces, cuando vamos al sistema escolar e indagamos acerca de la conducta de la víctima, vamos a encontrar esta situación. La profesora nos dirá, sí, la niña era muy sociable, pero de un tiempo a esta parte rechaza a sus compañeritos, no les quiere hablar, les insulta, les patea, no quiere que se le acerquen a ella, ¿no? En cuanto a las relaciones con los adultos, nos dirá la directora o la profesora, sí, efectivamente, antes era muy sociable, hablaba con los profesores, pedía ayuda, siempre estaba preguntando acerca de las tareas, pero de un tiempo a esta parte ella ha empezado a... ¿Se me escucha? Hola. Positivo. Sí, escuchamos, licenciada. Un pequeño fallo técnico, gracias. Continuamos entonces. La profesora nos indicará eso. Ahora ya no pide ayuda de los profesores, está callada, se ha alejado. También podremos evaluar nosotros, investigar, comprobar el cumplimiento de los objetivos curriculares previstos. Nos dirán, sí, Olga tenía tenía buenas notas, buena participación, competía para participar en las clases, era excelente en matemáticas, era su materia preferida. Las demás no eran tanto, pero sí matemáticas era su fuerte. Pero de un tiempo a esta parte, ¿de cuánto tiempo a esta parte, profesora? Desde abril, porque el año pasado era buenísimo, pero este año desde abril ya no, ya su rendimiento bajó, su mejor materia ahora es la peor. Hicimos llamar a sus papás, pero no vinieron, dice que su mamá estaba enferma, que no podía venir, su papá no sé qué habrá pasado. También podemos ir evaluando, investigando en cuanto al nivel de concentración. Nos dirán, ella siempre estaba pendiente, atenta, levantando la mano todo el rato para participar, pero no se concentra. Le preguntas algo y ella indica, perdón, profesora, ¿me puede repetir la pregunta? O no sé, estoy cansada. El nivel de concentración. Y por ende, una baja en el rendimiento educativo, ¿no? Entonces, son indicadores que a nosotros nos pueden dar a conocer que existe, ¿no? Un cambio y principalmente un daño social, ¿no? Probablemente a consecuencia de un abuso sexual, ¿no? Esto, un daño social en el sistema escolar. También nosotros vamos a investigar, evaluar el sistema social. En el sistema social vamos a podríamos verlo también en el sistema educativo, o podríamos también ir a indagar, investigar en los círculos donde ella frecuentaba. Por decir, ella frecuentaba en la escuela de fútbol, ¿no? De la zona, iba a las charlas o a los cursos que daban en la iglesia. Tal vez podemos ir ahí igual a verificar, a preguntar, a investigar y ver cómo está su esfera relacional. Nos dirán, de hecho,
Sí, ella vino, asistió a la escuela de fútbol durante 3 años. Era una de nuestras niñas que nunca faltaba a los campeonatos, en vacaciones participaba, pero muy extrañamente, desde el año pasado, ella ya se perdió, ya no participó en los campeonatos de fin de año de vacaciones. Y yo la encontré y le dije, ¿por qué no te inscribiste? ¿Qué pasó? Porque tu mamá, a pesar de que está enferma de salud, siempre te compraba el uniforme y participabas, o tú ya tenías, no necesitabas más. Sí, profesor, es que no sé, ya no tengo ganas, por eso no he asistido. Y desde ahí fue la última vez, ya no asistió más a esta gestión, ¿no? Y me extraña, ¿no? También podrán decir, tal vez tenía un amiguito, un vecino, una amiga, que era su mejor amiga, tal vez la podemos contactar y preguntarle, ¿no? Sí, no sé qué ha pasado, ella era muy alegre, le gustaba que vayamos al parque el fin de semana a jugar voleibol o a patear la pelota a la cancha, pero ya desde el año pasado, desde febrero más o menos, perdón, desde mayo, ya se empezó a enojar conmigo, yo le decía, ¿qué te pasa? Ya no me quería decir nada y se ha alejado de mí, ¿no? Y es último me he enterado que le ha pasado algo, pero no sé qué es, no me he enterado. Entonces, vamos viendo que han habido cambios en la resocialización forzada. Tal vez en muchos casos en la familia, la mamá se da cuenta que algo está pasando, ¿no? No, ya no quiero ir mamá a la escuela de fútbol, ya no quiero ir a la iglesia, pero hijita, ¿por qué no quieres? No, ya no quiero ir, mami. No, tienes que ir. No, no, no puedes tú dejar esas cosas, tienes que estar ocupada en nada, tienes que ir. Tal vez forzan, ¿no? Y nos dirán en iglesia, sí, antes venía de buena voluntad, pero luego su mamá nos ha indicado que le obligó a venir porque no tiene que estar de floja en la casa. Entonces venía ella de mala gana, ya no era como antes. Relaciones sociales con los iguales, ¿no? Entonces, bueno, lo que decíamos de la amiguita, podríamos ver. Existencia de aislamiento social, ¿no? Que ella ya se está aislando, se está alejando de sus compañeros, ya nos ha dicho amiguita que ya no le quería hablar, en el colegio ha indicado de que se ha empezado a aislar solita, se ha empezado a alejar de sus compañeros, ya no habla a los profesores, la autonomía e independencia o dependencia, tal vez si es más pequeña puede verse de que ya no quería a ningún lugar solo, ni a la tienda, ni al patio solo. Entonces son indicadores que tienen que llamar la atención o que vamos a ir verificando en la investigación social o en la evaluación de estos sistemas que se están dando. El cambio de conducta sexual, por ejemplo, en el colegio pueden decirnos, ¿no? Sí, ha empezado a cambiar Olga. Antes era una niña muy educadita, tranquilita, sí participaba, sociable, pero tranquila. Pero ya este año, medio que, no sé, se pegaba a los chicos, con los chicos ya nomás quería estar, como que se hacía abrazar medio raro, ¿no? Entonces ya podemos ir verificando en esta indagación que existen estos indicadores. Inclusión, exclusión social, lo que decíamos, participación en actividades extraescolares, lo que hablábamos, participación en asociaciones culturales, religiosas, acceso a redes formales, utilización de redes formales. Entonces, en el sistema social vamos a ir detectando estos indicadores de cambio, no de antes y de cómo es actualmente, ¿no? Y donde podríamos diferenciar que existen daños sociales a partir de una situación de abuso sexual. Bueno, en cuanto a los instrumentos para poder evaluar, ¿no? el entorno comunitario de la niña, niño o adolescente y su familia, encontramos al Ecomapa, ¿no? Este es uno de los instrumentos que nos ayuda a analizar de forma gráfica y que podamos explicar cuál es su relación con los recursos institucionales que están alrededor de la niña, niño o adolescente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos al centro el sistema familiar, tenemos acá a nuestra víctima de abuso sexual, ¿no? Entonces, podemos graficar indicando de acuerdo a todo lo que hemos indagado, que antes tenía, como veíamos aquí, varios amigos, era muy sociable, tenía su mejor amiga. Acá en el centro escolar podemos ver de que ella participaba, competía, conversaba con sus compañeros, con los profesores, ¿no? Pero ya de un tiempo esta parte, presuntamente a partir del abuso sexual, ha cambiado, ¿no? Si bien aquí era una relación estrecha con los amigos, ya podemos, en la situación actual, ponerla
con líneas punteadas, ¿no? Que su relación está distante, los rehuye, los expulsa, los bota. En el centro de educación escolar igual podemos poner que ya está distanciada, ya no es como antes, ya no participa, ha cambiado su conducta, ¿no? Podemos ver del entorno familiar, ¿no? Como ejemplo poníamos por decir que la mamá se encuentra con problemas de salud, entonces su relación es muy estrecha con el sistema de salud, con el centro de salud de la zona, ¿no? Constantemente ella asiste a controles, a chequeos para recibir medicamentos, ¿no? Podemos ver que por la cuestión de salud aquí existe otro sistema también, ¿verdad? Que es la familia extensa materna, con la cual tiene una relación bastante cercana, por eso se grafica con doble línea, ¿no? Por lo cual ellos la apoyaban tanto económicamente, emocionalmente por esta situación de salud, pero no solo ella, aquí vemos que también apoya económicamente, por decirlo así, emocionalmente al sistema familiar, podríamos decir aquí, ¿no? El papá tiene una relación muy estrecha con lo que es el trabajo, ¿no? Porque trabaja para poder obtener recursos económicos para sustentar y también ver la cuestión de salud de la esposa. En cuanto al sistema de salud, aquí podemos ver que tal vez es muy distanciado, pero existen problemas de consumo de alcohol, tal vez podríamos poner aquí, no, si es que asistía aquí a Alcohólicos Anónimos, que está yendo fluctuando, o va constante, o no va, ¿no? Tal vez todo el sistema familiar, como estamos viendo acá, tiene una estrecha relación con servicios sociales, probablemente porque han acudido a instituciones para que les apoye económicamente por la cuestión de salud de la esposa. Aquí podemos ver la relación con los vecinos, que es un tanto distante, ellos están más centrados en su situación y no relacionan mucho con los vecinos, ¿no? Y así podemos graficar cuál es el sistema institucional y de recursos o relaciones que el sistema familiar tiene a su alrededor, ¿no? Entonces este instrumento nos ayuda de forma muy, muy rápida y concreta a poder identificar estos recursos comunitarios utilizados por las familias. Además, como se grafica a través del círculo, se presenta la unidad de convivencia con su mapa de relaciones. Alrededor de este círculo se dibujan otros círculos que representan los sistemas de relaciones externas al núcleo, como veíamos, y también se debe señalar las relaciones de cada uno de estos círculos con todos los miembros de forma individual y como grupo, como veíamos. Entonces, esta herramienta nos permite contar con una visión de las instituciones y personas que están interviniendo en un momento determinado a una familia. Su objetivo fundamental desde el trabajo social es el de valorar las relaciones y los recursos, apoyo social de los usuarios en su entorno. Y como les decía, podemos graficar en un momento anterior, en un momento actual, para poder proyectar también cuáles de estos sistemas vamos a reforzar para poder apoyar a la familia y al niño víctima de abuso sexual. Bueno, una vez que hemos elaborado, hemos realizado la evaluación del núcleo familiar, hemos evaluado por el otro lado el entorno comunitario y sus relaciones con el sistema familiar, vamos a ir sacando conclusiones, ¿no? Acerca de cómo se está dando esta dinámica familiar, cuáles han sido los factores de riesgo que han podido influir para que se suscite la situación de abuso sexual. Vamos a ir evaluando también qué recursos familiares, familia ampliada, qué recursos institucionales con los cuales contamos para poder fortalecer de aquí en adelante a partir del abuso sexual. Vamos a poder fortalecer a la niña, niño o adolescente y también a la familia para poder superar esta situación. Entonces, de toda esta investigación vamos a abordar y plasmarla en un informe social, ¿no? Es el informe social, con toda la información recabada, se procede a elaborar el informe social dirigido a la autoridad correspondiente en caso de que se solicitara, contemplando todos los aspectos que de la dinámica social familiar en la que se ha suscitado el hecho de vulneración de derechos. Asimismo, este informe va a coadyuvar al proceso legal que se sostiene en pro de la restitución de los derechos del niño, niña, adolescente, pero también, como les decía, no es simplemente un mero documento, ¿no? Nos va a ayudar a ver qué factores de riesgo han existido, cómo podemos trabajar para revertir estos factores de riesgo y no se vuelva a suscitar otra situación de abuso sexual
con el mismo niño o con los otros integrantes menores de edad en el entorno familiar, porque se han dado situaciones y es triste, ¿no? Que por decir un niño ha sido víctima de abuso sexual en el entorno familiar en una primera instancia, han resuelto legalmente, pero como no se ha trabajado en esta familia en revertir estos factores de riesgo que se han detectado o habría que detectarse en esa familia, lamentablemente ha ocurrido que este niño ha sido víctima de abuso sexual ya en el sistema escolar, ¿no? Y aunque parezca inaudito, sí se dan esos casos. Entonces es importante detectar los factores de riesgo, trabajar estos factores de riesgo para evitar futuras situaciones de abuso sexual en el mismo contexto familiar o en otros contextos. Bueno, y acá hay un pequeño modelito del informe social donde existen puntos mínimos que deberían tener, ¿no? Para poder conocer la dinámica familiar de este niño, niña, adolescente. Entonces tenemos la parte referencial a quién va, cuando se solicita o no solicita en el informe, vía quién, de parte de quién, la fecha. En el primer punto encontramos a los datos del niño, datos generales y de identificación del niño, niña, adolescente. En el segundo punto contamos con las referencias del caso, de cómo ha llegado el caso a nuestra instancia, a Defensoría o a nuestro centro, ¿verdad? Con qué solicitud o cómo ha llegado. Acá podemos poner, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos llega a derivación de la unidad educativa, ¿no? A derivación o a denuncia de un familiar. O directamente a denuncia de la madre. O probablemente derivado o a denuncia del Ministerio Público, ya solicitándonos un informe. Entonces ahí ponemos las referencias de cómo ha llegado el caso a nuestras manos. En el tercer punto, lo que les indicaba del grupo familiar, que es tan importante, plasmamos, ¿no? Para conocer cuál debe ser la composición, la estructura, en este caso así de forma gráfica, de quienes componen este entorno familiar. Por ahí está la mamá, el papá, la abuelita, que es viuda, el tío menor, que es el hermano del papá, los niños, los hijos. También contemplamos esos niños que por ahí están ausentes, como decíamos, ¿no? Aunque no estén viviendo, en observaciones pondremos. El niño se encuentra en el Centro de Acogida Virgen de Fátima, en el Centro de Acogida José Soria. El niño actualmente se encuentra viviendo con su padrino. Entonces, es importante contemplar todo esto. A la hora de la verdad puede servirnos esta información y es necesario conocerla. En cuanto a la dinámica familiar, ya vamos a nosotros plasmar acá toda la investigación que hemos realizado del núcleo familiar de forma más concreta, ¿no? Diremos, no sé, que es una familia nuclear, bien mamá, papá, pero disfuncional, existen problemas de violencia intrafamiliar, ¿no? Consumo de alcohol, data o información de larga data de existencia de indicadores de abuso sexual del progenitor hacia otros niños de la familia que actualmente se encuentran en el hogar. Entonces iremos plasmando todo lo que hemos investigado acerca del núcleo familiar y la dinámica de la misma. Perdón. En el siguiente punto, en la historia social del caso, ya pondremos en el contexto específico social, ¿no? En el cual ya se ha suscitado el hecho del abuso sexual. En el punto 6, en el diagnóstico social, iremos colocando los factores más importantes, ¿no? Tal vez los factores de riesgo que hemos encontrado, que son importantes hacerlos conocer y que, como les indicaba posteriormente, nos va a servir para que nosotros podamos trabajar, intervenir, fortalecer tal vez esas familias en trabajar las capacidades parentales de estas personas para que no se vuelvan a suscitar otras situaciones de violencia sexual, como les decía, ¿no? En este caso de esta familia, que pasó en la familia, no se ha trabajado en las capacidades parentales de estos papás, ni del niño. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha vuelto a suscitar un hecho de abuso sexual en el sistema escolar. Entonces vamos colocando todos estos elementos importantes que hace
que conozcamos como factores de riesgo, pero que también trabajemos posteriormente para fortalecer capacidades parentales. Y finalmente las conclusiones y sugerencias, ¿no? Por ejemplo, si vemos, no sé, les comentaba el caso de esta familia donde habían primitos que hemos detectado en investigación social de que probablemente han sido víctimas de abuso sexual de esta persona. Entonces poner, ¿no? También que se ha encontrado que existen otros integrantes de la familia que hace unos 2 años huyeron del entorno, aparentemente por situación o por comentario o indagando con la mamá de estos de que habría habido aparentemente una situación de abuso sexual, por lo cual se sugiere que también se asuman las acciones correspondientes, ¿no? Y también se coordinará con el equipo para ver, ubicar a esta familia y defender los derechos de estos niños, ¿no? Entonces, un poquito esto es en lo que concluye toda esta investigación social en el área social en este informe. No sé si tenemos algunas consultas, algunas preguntas. Jorge. Tal vez tenemos alguna consulta, alguna pregunta de alguno de los participantes. Buenas noches, ¿puedo participar? Claro que sí, Cristian. Qué gusto saludarte, querida Dolly. Es la verdad un gusto y un verdadero placer tenerte acá como disertante y bueno, pues más que todo por la experiencia que tú tienes y por la forma tan interesante que nos has desarrollado todas estas enfoques sociales. Y bueno, yo quería hacer una consulta con con la previa de dar un saludo muy cordial a los organizadores de la IJM y además a todos los participantes. Me hubiera encantado que en este social hayan existido la misma cantidad de participantes, ya que considero que el área social es tan importante, estimada Dolly. Además, digamos, porque este curso está está desde los ámbitos psicosocial y legal. Entonces, considero que el área social es tan importante para poder tener un norte en relación a hacer la justicia que persigue esta institución y la humanidad en general. En ese contexto, estimada Dolly, lo que yo quisiera hacerte una consulta a partir de toda tu experiencia y de toda esa vivencia que tú tienes, has estado siempre involucrada en situaciones muy complicadas, me imagino, y en función a eso mismo, la sistematización de la realidad social de los sobrevivientes y víctimas de abuso sexual debería estar orientado o de tener un lineamiento, un enfoque, una dirección hacia la disciplina jurídica y también a la disciplina psicológica. A lo que quiero llegar es que hay que entender la parte social primero para poder luego juzgar desde un ámbito jurídico y para poder valorar desde un ámbito psicológico. Entonces, desde mi punto de vista y aprovechando que somos colegas de facultad, mi querida Dolly, quisiera consultarte, ¿por qué es que a veces no hay esa coordinación entre estas tres áreas del conocimiento? Porque se ve que a veces influye y pesa mucho el área legal, a veces no se tiene la comprensión necesaria para poder hacer la verdadera justicia en algunos casos complicados de violación y abuso sexual a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Entonces, ¿por qué sucede esto, estimada Dolly? La experiencia seguramente que tú tienes podría darnos un poquito de norte, ya que hay muchos profesionales que tal vez dan más importancia al área legal porque me doy cuenta que hay mucho interés de la parte legal, pero en temas de procedimentales, no tanto, digamos, en ver en un enfoque integral social. No quiero extenderme más porque sé que hay algunos de los compañeros que también quieren participar. Dolly, por favor, y un gusto de verdad volver a verte, aunque por Zoom ahora con este tema de la pandemia, pues un gusto y un abrazo fuerte, un saludo. Gracias, querida Dolly. Bueno, realmente gracias por la pregunta,
Cristian, y para mí es un gusto encontrarnos a través de este medio, ¿no? Y efectivamente tú que estás en el área de comunicación social y palpando también de forma directa, ¿no? Estas problemáticas sociales que impactan, ¿no? Definitivamente desde el punto de la comunicación social, por lo cual tú haces esta pregunta y realmente te conmueve, ¿no? Porque tú estás viendo estas dinámicas. Bueno, yo la verdad, a lo que tú indicas y preguntas, ¿por qué hay esta visión más tal vez a veces en muchos equipos, no diremos en todos, porque sí existen equipos en donde se hace un trabajo interdisciplinario y ese es el objetivo de este curso, ¿no? Por lo general existe más, a veces una sobrevaloración en muchos profesionales, no en todos, lo reitero, ¿no? De solo el área legal, ¿no? Se tiene la visión de que el área legal tiene los instrumentos legales, tiene todo para poder fundamentar y realizarlo de forma unilateral, aunque sea con elementos básicos o acerca específico del hecho en sí, sin ver más allá del contexto social y evaluar, ¿verdad? Entonces, como que se sobredimensiona que el área legal puede hacerlo solo, ¿no? Ahora, a veces también en el área psicológica, existen muchos profesionales en el área psicológica, y también Jorge ahí tal vez no sé, nos va a complementar. Existe una visión de que el área psicológica, bueno, en la práctica les voy a comentar, ¿no? En los trabajos, en los equipos en los que yo he conformado, han habido algunas compañeras en el área de psicología que decían, bueno, a mí lo que me corresponde es simplemente elaborar, evaluar al niño y nada más. Ese es mi trabajo. Yo no me puedo meter a internar al niño, a hablar con la familia. Mi trabajo es evaluar, me siento en mi escritorio, evalúo, cumplo mi trabajo, es 2 en punto y yo me retiro, no me voy. Entonces, hay tal vez esas percepciones de algunos compañeros en las diferentes áreas de que su misión es una concreta y su trabajo acaba ahí. Pero ¿cuál es la visión de este trabajo justamente en estos equipos por lo cual están llevando adelante esta capacitación? El trabajo es interdisciplinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como están dándose cuenta, el área psicológica aporta elementos en cuanto al daño individual que ha sufrido este niño, niña, adolescente acerca de como consecuencia del abuso sexual. En el área social nosotros lo que aportamos y evaluamos, como han podido ver, es poder aportar en identificar cuáles han sido los factores de riesgo para que se suscite este abuso sexual, cuál es el daño social que actualmente ha causado este abuso sexual, como han visto en sus relaciones con sus pares, en el sistema educativo, en su sistema social, en su sistema familiar, que de aquí en adelante nunca más va a ser igual. Obviamente se le va a remitir a terapia, pero es importante considerar, como decía bien Jorge, en el otro grupo, todos los seres humanos y el niño, niña, adolescente somos seres sociales, ¿verdad? Y no somos solos, estamos nosotros conectados, interrelacionados, inmersos en un sistema social alrededor nuestro. Entonces es importante conocer todos estos factores de riesgo. No solo, tal vez en este caso ya no vamos a poder prevenir, lamentablemente ya se ha suscitado el abuso sexual. Lo que vamos a hacer es tal vez trabajar, reconfigurar, ¿no? Así como en el área psicológica vamos a trabajar con el niño, en el área social hay que trabajar fortaleciendo las capacidades parentales de la familia para poder proteger otra vez a este niño. Entonces, para ello, y obviamente el área legal está ahí para poder confluir toda esta información y llevar a que se cumpla, ¿no? El proceso legal para poder sancionar a la persona agresora. Pero es esto, ¿no? Que es mucho, depende del compromiso, de la personalidad, de la vocación de servicio con la cual cada profesional esté comprometiéndose en el área y trabajando en el equipo, ¿no? Depende de esta visión, vamos a trabajar de forma segmentada, tal vez no vamos a contribuir de mejor forma al niño ni adolescente, pero si lo hacemos en equipo vamos a poder realmente restituir todos los derechos del niño, niña, adolescente, ¿no? Entonces, mucho hace al sensibilizarnos, ¿no? Al ver que esta área no es común como cualquier otra. El área de niñez es también amplia, y en esta área de niñez, esta situación de abuso sexual
es un área bien muy específica que requiere del compromiso de todos los profesionales, desde el cambiar el enfoque, ¿no? Del ver el interés superior del niño, del ver las relaciones de género, de analizarlas no solo en esta problemática familiar, sino desde nosotros mismos, ¿no? Empezar de nosotros, cómo estamos viendo, con qué ojos estamos viendo todas las relaciones a nuestro alrededor, y toda esa formación también personal que cada uno va a tener, va a influir en el compromiso y en la forma de trabajo que nosotros vamos a asumir al momento de ser parte de un equipo para restituir y defender los derechos de un niño, ¿no? No sé si Cristian ahí un poquito te he respondido a lo que yo he vivido, por lo menos personalmente. Así es, mi estimada Dolly. Y además de ello, surge algo que se me viene, digamos, a complementar el hecho y corroborar la afirmación de que el área social es tan importante como también nuestras otras áreas del área legal y del área psicológica. Este equipo multidisciplinario definitivamente tiene que funcionar de una manera muy ordenada y muy coordinada. Y obviamente el propósito de este curso es ese, ¿no? Y lo que se me viene a la mente es, ¿quién tiene voz para defender a los niños? No vemos niños que vayan a la policía o niñas que vayan a la defensoría a defenderse, ¿no? A hacer ellos la denuncia. Son los adultos quienes van a hacer las denuncias y en función al contexto social que tú muy bien nos has expuesto, creo que podemos tener mayores herramientas y, qué sé yo, elementos para tener un buen juicio, para tener un buen ejercicio de los derechos. Muchas gracias, estimada Dolly, por el tiempo, muchas gracias por la respuesta. Un abrazo fuerte. Gracias, Cristian, a ti más bien, y a lo que manifestabas, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón. Quienes van a realizar las denuncias, por lo general, son los adultos. Y por eso es importante, ¿no? Que por lo menos nosotros, estos equipos que están inmersos en el área social, que trabajamos con las problemáticas sociales, que son muchas, tengamos esa capacidad de poder identificar estos factores de riesgo. En el caso, en el video, en la historia que veíamos de Olga, ella bien lo decía, ¿no? Mi mamá abandonó el hogar, mi papá me sacó de la escuela, ya no me dejó hablar con mis amiguitos. Entonces, es tan importante que todos en la sociedad estemos sensibilizados y tal vez tengamos ciertos elementos para en algún momento poder detectar que existen ciertos factores de riesgo y pensar de que tal